Mira, el contexto climático no es bueno por justamente, como decís vos, el aumento de las temperaturas, el distinto comportamiento de las precipitaciones, de las lluvias, porque no llueve. Hay sectores de la provincia en donde no llueve, y hay sectores de la provincia donde por ahí llueve y en demasiada cantidad, ¿no? O sea, el comportamiento de las lluvias a lo que estábamos acostumbrados está cambiando también. La sequía, la falta de agua, las altas temperaturas no es una buena combinación, porque imagínate, para los productores ganaderos, si llueve y empieza a crecer el pasto y luego sale un sol y tenemos temperaturas de 40 grados, 30 y pico de grados, o sea, lo poco de pasto que creció se va a secar. Entonces hay que pensar en alternativas para encontrar el agua, hacer obras de acopiar, canalizar el agua, hacer llegar agua de bebida para las personas, ¿no? O sea, agua de consumo humano, agua de consumo animal y agua que genere, que se pueda utilizar para la producción. Ahora, el contexto nacional tampoco es muy propicio para esto, porque si a la provincia no ingresa dinero, si el gobierno nacional no manda dinero a las provincias, no se pueden realizar obras. Sabes que obras públicas están paralizadas. Entonces, hay que ver de cómo conseguimos eh, fondos fuera del gobierno nacional, ¿no? De entidades internacionales o lo que sean programas internacionales para poder generar o canalizar este tipo de proyectos, en beneficio de la gente, obviamente. Claro, hay una posibilidad que se está dando a través de ONGs, de fundaciones, de grandes inversores que son, o grandes tenedores de dinero que por allí utilizan esto de la responsabilidad social o por un tema de hacerlo simplemente, de ayudar a países que están con problemas como el nuestro, ¿no? Y que son de muy, muy bajo poder adquisitivo o para estas cosas, ¿no? Porque ya tenemos un gobierno nacional que ha cerrado las puertas en lo que hace a recursos. ¿Es posible canalizar esas ayudas por otro lado a nivel internacional? Sí, es posible. Hay varias, a eso se le llaman ventanillas, ¿no? O sea, hay varias ventanillas, varias entidades o programas que nos estamos interiorizando desde el gobierno, a través del Ministerio de Producción, sobre cómo trabajan, qué se debe presentar para poder canalizar esos fondos para obras, de obras hídricas, obras que beneficien a los productores, que beneficien a las comunidades. Entonces, de esa manera tenemos que salir a buscar estas ventanillas, identificarlas, tratar de cumplir con los plazos que ellos pactan, ¿no? Porque uno tiene que presentar proyectos con un montón de papeles y con un montón de estudios hechos a terreno sobre el lugar, sobre dónde están las cuencas, las vertientes o qué es lo que se quiere hacer, sobre el trabajo puntual que se va a hacer. Entonces eso requiere discusiones técnicas, ¿no? De qué implementar como un plan principal, como un plan alternativo, para poder hacer estas presentaciones en tiempo y forma y poder conseguir ese dinero para estas distintas obras, ¿no? Entonces, la idea que me transmitió el ministro de Producción es tratar de encontrar y canalizar estas ventanillas y poder llegar con proyectos, ¿no? Pensados sustentablemente para mejorar la situación de los pobladores y de los productores respecto a la situación climática que tenemos, ¿no? Claro. Ahora, ustedes analizaron también con la gente de producción sobre el problema que es específico de los llanos, ¿no? Y con el tema de la ganadería en los llanos. ¿Cuál es la estrategia que están buscando para paliar el problema de la sequía? Y con los llanos tenemos la principal herramienta o método que está buscando el ministro es conformar mesas de trabajo con los distintos entidades como el INTA, como Agricultura Familiar, como Ganadería, la Secretaría de Ambiente, bueno, el Instituto, distintas entidades que llegan a los productores que conocen la idiosincrasia de los productores, que conocen la realidad de terreno también,
¿no? Y que ya tienen experiencias en distintas eh, alternativas para discutir, poner sobre la mesa cómo podemos ir armando programas o proyectos pensando en una política a largo plazo y en el beneficio de los productores, ¿no? En los productores ganaderos, en los llanos, qué herramientas hay respecto a nuestros ecosistemas para pensar por ahí quizás en bonos de carbono, para pensar quizás en aprovechamiento de agua, qué le hace falta a los productores, ¿no? En lo que puede ser también infraestructura eléctrica, infraestructura de corrales, cómo lo podemos canalizar esos proyectos en estas distintas ventanillas, eh, o cómo tenemos que armar los proyectos en distintas para acceder a estos fondos de financiamiento, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, en ese sentido también, para hacer una conjunción, una puesta en común, hoy hay una reunión importante, una presentación. Sí, hay una presentación con talleres de trabajo en donde se va a presentar a intendentes, se va a presentar a funcionarios, o sea, qué es lo que hay disponible y qué es lo que podemos tratar de generar, ¿no? Y de ahí, bueno, se va a discutir con los técnicos para poder llegar a un acuerdo de cuáles pueden ser las mejores herramientas y los mejores proyectos para presentar. Exactamente. Bueno, lo que también es importante es la conciencia del ciudadano, de nosotros, ¿no? Los habitantes de esta Rioja tan linda, pero que tiene estos problemas, ¿no? Porque muchas veces no tomamos conciencia, derrochamos el agua o no cuidamos el ambiente y de pronto es que es hora de que empecemos a tomar conciencia y creo que desde la comunicación uno también debería hacerlo, este tema de separar los residuos, cuidar el agua, no regarle el asfalto, tantas recomendaciones que son necesarias que se puedan volcar a la comunidad, ¿no? Sí, hay un esfuerzo conjunto que hay que hacer entre la sociedad y el Estado respecto a toda esta situación, ¿no? Por ahí nos pasa a nivel doméstico, digo, por ponerte un ejemplo, en que notamos una pérdida de agua y, y la dejamos, ¿no? O sea, no somos conscientes, ¿no? Eso te trae aparejado que después, en algún momento, cuando ya se te moja el piso porque se te goteó o se te baje, no, se te cargue el tanque porque se corta el agua, este, ahí te des cuenta y te genera un problema. Entonces, no, o sea, si notamos una pérdida, tratemos de repararla, eh, evitemos lo que son los criaderos del mosquito del dengue, evitemos lo que es la pérdida de agua porque es un recurso muy necesario y muy escaso. Más nosotros que estamos en una provincia de zonas áridas, entonces, digamos, el recurso más importante. Tal Qué cual. sé yo, desde el punto de vista productivo también tenemos que eficientizar nuestros sistemas de riego, nuestros sistemas de conducción de agua. El productor tiene que entender que es un esfuerzo que debe realizar, Tal no cual. esperar que venga desde el Estado, que le hagan solamente todo el coso, porque muchas veces pasa, hay programas, qué sé yo, en donde se hace una canalización de agua, se hace un acopio de agua y de golpe sucede algo o se mete un animal, se rompe el estanque o tiene una pérdida y el productor no lo arregla. Entonces ahí hay un esfuerzo compartido, una responsabilidad compartida, en donde el Estado va a hacer un esfuerzo en conseguir los fondos, en generar los proyectos, pero también el productor y la familia tiene que poner de su parte, ¿no? En colaborar, en participar, en cuidar, en armar el proyecto o la infraestructura que se vaya a hacer y tratar de cuidarla porque es beneficio para ellos también, ¿no? O sea, si Tal nosotros cual. permitimos que se nos rompa una sequía y se nos pierda el agua, estamos en un problema. Si no eficientizamos o arreglamos los canales de agua que entran en nuestros campos productivos, tenemos un problema. Si no adecuamos la carga ganadera a la cantidad de pastizal que tenemos en nuestro campo, no pretendamos que llueva para que crezca más pasto y poder mantener o aumentar nuestra carga ganadera. Tal cual. Nosotros Tal tenemos cual. que Y bueno, trabajar con lo que ya tenemos, ¿no? exactamente, y bueno, y los productores tienen que trabajar en, como dice usted, eficientizar, poner goteo en todos lados y trabajar en los reservorios que son tan importantes, que ya lo hizo el gobierno, ¿no? En varios lugares puso reservorios que eso es muy bueno eso, porque digo, usted dice, llueve mucho en algunos lugares, pero el agua se pierde. En cambio, con un reservorio de pronto uno puede tener, guardar el agua que llueve y aprovecharla, ¿no? Sí, y uno de los principales problemas que tenemos en nuestra producción ganadera es la falta de pasto
que tiene que ver también con una historia ganadera que tenemos de campos sobrepastoreados, de campos sin infraestructura, sin potreros, sin corrales alambrados o cercados. Entonces, en donde hay suelos sin banco de semillas, que se llama, porque el pasto apenas germinaba o brotaba, el animal lo come, lo pisotea y no lo dejan semillar. Entonces, eso genera también lo que es una degradación del suelo, que en donde cae una lluvia, el suelo, el agua escurre, llevándose las semillas, llevándose la superficie fértil del suelo, y eso trae aparejado una desertización, una erosión del suelo, lo que produce que luego no pueda crecer nuevamente el pasto. Entonces nosotros tenemos que trabajar en alguna forma o en algún sistema rotativo o en algún sistema con menor carga animal, ¿no? Para beneficiar que en distintos sectores del campo pueda crecer el pasto. Hay sectores en donde va a haber que trabajar, intervenir mecánicamente para que haya pasto, sembrando búfel o roturando el suelo para que crezca el pasto nativo. Pero bueno, esos estudios satelitales es lo que hoy se va a presentar y se va a hablar a la comunidad y se va a hablar a los decisores políticos, también a los funcionarios, a los técnicos, y plantear la situación para ver cómo la podemos ir trabajando. Y de ahí salir a buscar los fondos para poder mejorar el sistema productivo de nuestros llanos y de nuestros productores ganaderos, ¿no? O sea, que tanta falta hace y tanta necesidad tienen también. Pero como digo, o sea, esto es una responsabilidad compartida. Ya lo creo. Necesitamos, no tenemos que esperar a que la vaca se nos caiga, a que se nos muera de hambre, sino tenemos que tratar de comercializarla como corresponde, antes de que se venga, previendo que puede o no llover, o sea, trabajando con los valores medios de precipitación en una forma conservadora, ¿no? Y de ahí adecuar la carga, porque nadie quiere deshacerse de un vientre, nadie quiere deshacerse de un ternero, pero no tenemos que esperar a que el animal se nos muera para estar molestándonos, no, o sea, tenemos que trabajar de alguna manera eficiente, técnicamente correcta. Entonces de ahí también, desde el lado productivo, o sea, a los productores le tenemos que dar pelota y llevar el apunte a los técnicos, ¿no? Que son los que saben, que son los que han estudiado, que vienen trabajando de esto hace mucho tiempo. Lo quiero despedir con una pregunta, la última, sobre el tema, que es otro tema que está preocupando allí en Ciudad de Buenos Aires, una invasión de mosquitos, el dengue que está creciendo a nivel norte. ¿Estamos lejos de eso nosotros? ¿Hay que preocuparse por ese tema? ¿Cómo analiza la situación de esto, de esta plaga de mosquitos en Buenos Aires y acá en La Rioja, ¿no? ¿Qué va a pasar? Las condiciones climáticas están dando sí que se generen muchos mosquitos, o sea, que aparezcan, que se recríen. eh, no todos son los mosquitos del dengue, pero tenemos que estar, no digo preocupados, pero sí ocupados, ser responsables, ser conscientes, poder eliminar los posibles criaderos del mosquito del dengue, que esos son en nuestro domicilio, con nuestro vecino, en nuestro barrio, hacer un trabajo en el club donde vamos con los pibes, ¿no? En el colegio, en nuestro trabajo. Entonces tenemos que estar atentos a esa situación, eliminar, neutralizar los criaderos de mosquitos, los posibles criaderos, identificar si vemos larvas o si identificamos al mosquito, e ir trabajando. No sirve netamente, solamente fumigar no sirve, porque vas a estar eliminando un adulto, pero los huevos y las larvas los vas a tener si no eliminaste o neutralizaste los criaderos. Entonces, esta situación que se está dando en otras provincias puede ser porque no le están dando bolilla al tema, porque no hay una conciencia de parte del ciudadano que acá a lo largo de 5 años hemos estado tratando de generar esa conciencia, esa responsabilidad ciudadana también respecto a la prevención del dengue, a la neutralización de los criaderos, y es algo que se ha estado generando en la sociedad, en la población, hoy está mucho más consciente, preocupada y atenta. Entonces, esto no se tiene que terminar, el programa Manzana Saludable sigue trabajando en los barrios, está trabajando con los bloqueos ante casos sospechosos o positivos, de la mano de epidemiología, de la mano del área de Chagas, del área de vectores. Entonces, tenemos que trabajar y también de la mano del municipio, ¿no? En la eliminación de los microbasurales, en la eliminación de los cacharros. Entonces, tenemos que trabajar a conciencia, conjuntamente con distintas entidades
y con la sociedad, con la gente, con el vecino, en su casa, con su familia, para poder prevenir esto y bajar la densidad de mosquitos que pueda haber para evitar también lo que es la transmisión. Y otra cosa importante, muchas veces uno viaja por cuestiones de trabajo o de recreación a otras provincias. Tenemos que saber a dónde va, estar precavidos también para que desde allá no traigamos, no vengamos enfermos y no traigamos tampoco Tal cual. el virus, ¿no? O sea, para no transmitir. El tema Exactamente. de, por ejemplo, los mosquitos también transmiten la encefalitis Equino. equina. Entonces, trabajar con los productores, con las personas que tienen caballos, o sea, que las vacunas estén, que se puedan vacunar los animales en tiempo y forma, para prevenir también la transmisión de esa enfermedad, ¿no? O sea, y de Tal cual. cualquier otra, como la fiebre amarilla, el chikungunya. Entonces, de esa manera, estando atentos y siendo precavidos, o sea, lo vamos a poder lograr, ¿no? Y hemos Exactamente. estado teniendo en la provincia muy buenos resultados con todo este trabajo de concientización y el trabajo de escacharreo, el trabajo de fumigación, el trabajo que ha hecho participando el vecino, la familia y el productor, ¿no?